Bueno, muy buenas tardes para todos, para los que estamos aquí. Me alegra mucho verlos. Realmente les digo, con el corazón les digo, me alegra verlos. Me alegra también de saludar a los que están en casa. Qué bueno que están conectados. Muy bienvenidos entonces, para todos. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Y cómo debo vivir? Hay muchas personas que no se pueden responder esas preguntas satisfactorias o profundamente y viven de alguna manera insatisfechos, de alguna manera con algún vacío, ¿no? Y ahora yo te quiero preguntar a vos como creyente, como cristiano, ¿podrías responderte esas tres preguntas? Si yo te preguntara, ¿quién sos? ¿Para qué vivís? ¿Y cómo tenés que vivir? Ay, que me levantaste la mano, Abel, ¿qué querés decirme? Creo que lo vamos a mencionar. A ver, decilo. Muy bien. De hecho, vamos a citar ese versículo esta tarde. Sí, Abel decía que somos del Señor, vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así respondía a esa pregunta Abel. Vamos a ir bueno, al pasaje que continúa, que sigue de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 12. Estamos con la serie Firmes en esta gracia y hoy toca este pasaje. Primera de Pedro 2, 9 al 12 está en la pantalla. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su posesión, para que proclamen las proezas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de sus buenas obras. Dios no quiere que nosotros como creyentes ignoremos quiénes somos, para qué vivimos y cómo debemos vivir. Por eso ha dejado, entre otros tantos, este pasaje. Aquí están las respuestas, o por lo menos parte de la respuesta a estas tres preguntas. Y entenderlo, conocerlo, recibir este pasaje nos va a confirmar en la fe y nos va a ayudar. Los versos 9 y 10 revelan nuestra identidad y su propósito. Nuestra identidad y su propósito. Ya al comienzo de su carta, Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Del versículo 1 al 5, capítulo 1, 1 al 5. Ya había hablado un poco de lo que somos como creyentes, o de qué somos como creyentes. ¿Se acuerdan ustedes? Eran 8 puntos, habíamos visto en el primer mensaje, Pedro habíamos dicho, los creyentes somos expatriados, elegidos, santificados, rociados, esperanzados, protegidos, renacidos y extasiados. 8 cosas habíamos visto solamente en 5 pasajes. Y al llegar a este punto, Pedro dice algo más, revela algo más de nuestra identidad, de quiénes somos más allá de nuestro DNI, por supuesto. ¿Quiénes somos? Ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa,
pueblo de su posesión. Toma prestado Pedro 4 frases que originalmente se referían al pueblo de Israel y las aplica a nosotros como cristianos, como iglesia. Aquí tenemos lo que somos, o quiénes somos. Primero, entonces, dice que somos linaje escogido. En sentido natural, ¿qué es un linaje? Un linaje es una gran familia, un grupo de personas que tienen en común un mismo antepasado o una misma sangre. Por ejemplo, Israel era un linaje en sentido natural porque compartían un mismo antepasado. Abraham, Isaac y Jacob. Pero nosotros como iglesia, ¿en qué sentido somos linaje si en realidad no compartimos un mismo antepasado? Que yo sepa, no tenemos los mismos abuelos, vos y yo. ¿Ah? Somos, sí, si vamos hasta Adán y Eva, sí, pero somos linaje en el sentido, dice la palabra de Dios, de que todos, por gracia, de forma completamente inmerecida, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora, metafóricamente podríamos decir, llevamos el apellido de Dios. Tenemos su misma dignidad. Él nos ha dado derechos gloriosos, vamos a decir, por ser sus hijos. Así que nosotros tenemos que agarrar esto. Es como si Dios nos hubiese hecho un certificado o una credencial espiritual y nos las está dando para que nosotros la creamos realmente. Una credencial de que somos miembros de la familia de Dios. Ahí van a aparecer como 4 credenciales ahí en la pantalla, ¿no? Miembros de la familia de Dios. Obviamente, cada una de ellas es como una verdad que nosotros tenemos que tomar por fe y ponerlas muy cerca de nuestro corazón, porque lo que Dios dice que somos, eso somos. Así que si Dios dice que somos linaje escogido o miembros de la familia de Dios, así es, eso somos. En segundo lugar, dice ahí Pedro que somos sacerdocio real. Real en el sentido perteneciente al rey, no real de realidad, sino real de regio. Sacerdotes del rey. Bueno, en Israel, un sacerdote era alguien que había sido purificado para vivir siempre en la presencia de Dios, para conocerlo más, en particular su santidad. Los sacerdotes tenían que conocer la santidad de Dios y adorarlo permanentemente. Ahora, dice Pedro, nosotros somos ese tipo de sacerdotes. Vimos esto un poco el domingo pasado, ¿no? Dice Pedro que ahora nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos sido purificados, es decir, perdonados absolutamente gracias a la obra y a la sangre de la resurrección del Señor Jesucristo, y hemos sido purificados precisamente para estar siempre, todo el tiempo, cerca de Dios y conocerlo más también, en particular su santidad, y contemplarlo y adorarlo. Así que también a nosotros, aparte de aquella credencial de que somos miembros de la familia de Dios, ahora Dios nos da otra credencial para que nosotros la creamos y la pongamos muy cerca de nuestro corazón. Dios nos dice, ahora ustedes tienen acceso permanente o continuo y personal al Rey, a mí. Ahora ustedes pueden acceder permanentemente a mí para contemplarme y adorarme. Así que, hermanos, somos sacerdocio regio para estar en la presencia del Rey y disfrutarlo en persona,
También dice Pedro, ustedes o nosotros somos nación santa. El pueblo de Israel era nación santa, es decir, una comunidad que había sido libertada de la esclavitud y santificada para Dios. ¿Qué quiere decir santificada para Dios? Puesta aparte para ocuparse permanentemente de los intereses de Dios, es decir, los intereses del rey que los había libertado, para ocuparse permanentemente de los asuntos del rey. Así que aquí hay otra credencial que el Señor nos está dando para que nosotros la tomemos por fe y la pongamos cerca del corazón. Dios nos dice, ustedes son nación santa, es decir, ustedes son un pueblo, una comunidad santificada para mí, puesta aparte para que se ocupen permanentemente de mis intereses, para que ustedes se ocupen siempre, todo el tiempo, de mis asuntos. Y ahí cito el pasaje que citó Abel hace un momento. Eso dice exactamente el apóstol Pablo en Romanos 14:8. Lo voy a leer literalmente. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Señor, no vivimos ni morimos, ni vivimos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ahí está. El Señor nos está dando aquí una credencial que dice, ustedes son personal full time de Dios. Todo el tiempo, de 24/7, los 365 días del año existen para mí y solo para mí. Nación santa, eso significa nación santa. Y por último dice Pedro, también somos pueblo de su posesión. Israel era el especial tesoro de Dios, ¿se acuerdan? Éxodo 19:5 dice, ustedes serán mi especial tesoro. Hoy en día el especial tesoro de Dios somos nosotros como creyentes en Cristo, como iglesia del Señor. Somos el pueblo objeto de su cuidado amoroso, de su cuidado especialísimo. Somos la niña de los ojos del Señor. Y aquí tenemos otra credencial que tenemos que tomar por fe. Esto es lo que somos, ponerlo muy cerca de nuestro corazón. Somos nosotros especial tesoro, tesoro personal. Es como si Dios nos tuviera en su caja fuerte. ¿Por qué? ¿Porque no quiere que salgamos? No, porque somos muy atesorados por Él, muy preciados por Él. Tesoro personal de Dios. Así que, hermanos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos como creyentes? Aquí Pedro nos da una idea muy clara, aparte de otros textos, cientos de textos del Nuevo Testamento. Nos da una idea sumamente clara de quiénes somos en Cristo Jesús, ahora que hemos confiado en Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo de su posesión. Pueblo de su posesión. Miembros de la familia de Dios, con acceso permanente, autorizado y personal, nada menos que al Rey para contemplarlo y disfrutarlo. Personal, full time, todo el tiempo para Él. Y el otro, exactamente, tesoro personal de Dios. Tenemos que tomar, hermanos, esta identidad, creerla, ponerla cerca de nuestro corazón. Porque lo que Dios dice que somos, eso somos. Si nosotros abrazamos lo que Dios dice que somos, como dice esa canción, ¿no? Yo soy lo que lo que dices que soy, dice la canción. Si nosotros abrazamos eso que dice, nuestra vida va a ser completamente diferente. Vamos a ver las cosas de manera diferente. Somos todo esto que hemos visto, lo que Pedro nos enseña. Gloria a su nombre realmente. Ahora, vamos a ver el propósito de nuestra identidad. Por ser eso que hemos visto recién, por ser lo que Dios ha hecho de nosotros, Él nos ha dado una comisión.
nos ha comisionado para un propósito sumamente importante, que es proclamar las proezas del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Proclamar las proezas. Quiere decir publicar, anunciar, divulgar. No chismes. Somos divulgadores, pero divulgadores de las proezas de Dios, de sus excelencias. Excelencias, podríamos decir, de Dios son sus obras y su carácter, su forma de ser. Nosotros tenemos que divulgar eso, contarlo. Si pensáramos, por ejemplo, en algunas de sus obras, podemos decir, Él es el creador, Él busca al pecador, Él llama, Él declara libre de condenación a los que se arrepienten y confían en Jesucristo. Él transforma el carácter, Él fortalece el alma, Él da esperanzas ciertas, Él liberta de esclavitudes, Él sana enfermedades. Si pensáramos en su carácter, podríamos decir, Él es amoroso, Él es poderoso, Él es tierno, Él es, etcétera, etcétera. Hermanos, por ser lo que somos, esas 4 cosas que mencionamos recién, Él nos ha comisionado para que nosotros contemos sus excelencias. Lo que ha hecho, hace y hará, y su carácter, su forma de ser. No se trata necesariamente de ponerse de pie y decir un discurso delante de mucha gente. Se trata de contar y compartir la experiencia que hemos tenido con Jesús, con Dios, persona a persona. De decirle a nuestro vecino, quiero contarte que me encontré con Jesús y he visto que Él ama mucho. Hablar con el pariente y decir, a mí Jesús me perdonó los pecados. Hablar con el amigo o con la persona que atiende la despensa del barrio y decir, quiero contarte que Jesús, que el Señor puede sanar enfermedades, da esperanza cierta, liberta de esclavitudes. Persona a persona, en la cotidianidad de la vida, contar las excelencias del Señor. Hermanos, nosotros somos los que mejor podemos hacer esto. Vos, nadie mejor que vos para contar lo que Jesús ha hecho. Vos tenés una historia, vos tenés una experiencia, vos podés contar desde vos mismo tu experiencia y nadie te la puede negar. Esto es lo que vos has visto, conocido de Dios, esto es lo que Él ha hecho en vos. Vos conocés por experiencia las tinieblas y conocés por experiencias la luz admirable del Señor. Quiero decirte, amigo, vecino, pariente, que Él me llamó de las tinieblas a la luz. Te puedo dar testimonio de esto. Así que para eso nos llama el Señor. Nuestra identidad, querido, es los 4 puntos que vimos recién, y el propósito que tiene esa identidad es divulgar las excelencias del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Esa es nuestra identidad y ese es el propósito de nuestra identidad. Así que vayamos anotando, vayamos sabiendo quiénes somos y para qué. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Vamos ahora con los versículos 11 y 12. Revelan nuestra conducta y su propósito. Comencemos con la conducta de vida o vida que Dios espera de nosotros. Dice ahí Pedro, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna su manera de vivir entre los gentiles. Ahí está la conducta o vida que Dios espera de nosotros. ¿A qué se refiere con deseos carnales? Sí, se habla en general de toda inclinación, tendencia o impulso hacia el pecado, hacia lo que ofende a Dios. Todos nosotros conocemos los deseos carnales. Yo he sentido
siento y sentiré impulsos, inclinaciones o tendencias hacia el pecado. Yo tiendo a hacerme un Dios de mí mismo. No sé vos, yo sí. Tiendo a imaginarme a Dios como me conviene, a mi antojo. Eso es hacerse imágenes de Dios. Tengo ganas de escapar de Dios, de evitarlo en lugar de tener ganas de buscar a Dios. Tengo ganas de golpear o de matar a algunas personas supuestamente para hacer justicia. A veces me dan ganas de matar a alguien. En mi corazón tiendo siempre al adulterio y a la deslealtad. Muchas veces quiero mentir para zafar o para ganar en ciertas situaciones. Muchas veces siento insatisfacción con lo que Dios me da, no estoy satisfecho. Así que en una o en otra medida, yo personalmente he sentido, siento y voy a sentir impulsos o inclinaciones hacia el pecado y supongo que todos nosotros conocemos. Bueno, estas cosas que hemos mencionado y muchas más son deseos carnales y todos ellos batallan contra el alma, dice Pedro. ¿Qué quiere decir batallan contra el alma? Quieren arruinar nuestra relación con Dios. Nos quieren hacer daño y en todo aspecto. Emocional, psíquica, relacionalmente, hasta físicamente, socialmente. Nos quieren hacer daño. Por eso Pedro dice, absténganse. Hermanos, abstengámonos de esos impulsos o inclinaciones o tendencias hacia el pecado. Absténganse, dice Pedro, aléjense, tomen distancia. No cedan, no cedan. Y Pedro continúa y dice, en lugar de ceder, en lugar de darle rienda suelta a los deseos carnales, dice, mantengan digna su manera de vivir. Es decir, él dice, sean ejemplares en todo, den ejemplo en todo. Den ejemplo en honrar a Dios. Den ejemplo en conocer a Dios, en buscar a Dios. Den ejemplo en respetar, en honrar a los padres, en decir siempre la verdad, en ser honestos, en la fidelidad y en la pureza, en lo sentimental y en lo sexual, en ayudar a la gente, en respetarla, en estar satisfecho con lo que Dios nos da. Den ejemplo, mantengan digna su manera de vivir, dice Pedro. Eso es. Y hay una cláusula ahí, una frasecita muy linda. Pedro dice, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Miren, hermanos, le dice Pedro, esto de abstenerse de los deseos carnales y de mantener digna la manera de vivir es la conducta que corresponde a extranjeros y peregrinos. Es rara la expresión. A ver, ¿qué quiere decir como a extranjeros y peregrinos? Pedro está pensando una verdad que por ahí nosotros no tenemos tan en cuenta. Nosotros ahora vivimos en este mundo bajo sus autoridades, bajo sus gobiernos. Pero dice Pedro, no se olviden que ustedes, a ver, tomando frases prestadas quizá de Pablo, ¿no? No se olviden que ustedes ya han sido trasladados de las tinieblas o trasladados al reino de su amado Hijo. Nosotros ya hemos sido trasladados al reino de Cristo. Ya hemos sido inscritos formal
oficial, legalmente, como ciudadanos del reino de Cristo. Hermanos, ese reino, ese tiempo, ese mundo venidero, es un mundo real. A ver, ese mundo renovado en que Cristo gobernará y en que su gobierno será sobre todo, es real. Y nosotros ya formamos parte de eso, ya estamos inscritos ahí. Ya somos ciudadanos del mundo. Es más, vamos a formar parte de su gobierno. Así que dice Pedro, esta conducta que yo les estoy diciendo de abstenerse de los malos deseos y de ser ejemplares en todo, ustedes la tienen que tener porque tienen que reflejar el reino que viene. Ustedes tienen que vivir conforme al rey que gobernará, al gobierno que será, al mundo que existirá. Ya ahora tenemos que negarnos a los principios morales de este mundo enemigo a Dios y vivir conforme a los principios morales propios del rey y propios del mundo venidero. ¿Me expliqué? Como extranjeros y peregrinos, vivan acá reflejando el mundo, el rey, el reino y el gobierno futuro. Eso está diciendo Pedro. Ahora tenemos nosotros que reflejar los principios morales del rey. Toda ley que no vaya de acuerdo a esos principios morales, todo principio de vida, todo principio moral que no vaya conforme a los principios del rey, tenemos que abstenernos y negarnos. Ahora vamos a ver nosotros, porque Pedro le dice, el propósito de nuestra conducta. Ya hemos visto la conducta, vamos a ver el propósito de ella. Dice, para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de sus buenas obras. A ver, vamos a ver primero la frase que dice, lo que murmuran de ustedes como de malhechores. Hoy en día, los que todavía no conocen a Jesús como Salvador amoroso, murmuran de nosotros como de malhechores. Nos critican, se burlan. Por ejemplo, hablan mal de nuestra manera de vivir y enseñanza, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos. Ellos dicen que al querer ser fieles a Dios en todo somos fanáticos, que al sostener que Cristo es el único Salvador, somos unos intolerantes con las demás religiones. Dicen que al enseñar la pureza sexual, somos unos represores del instinto. Dicen que al hablar de los mandamientos y de la ley de Dios, en esos términos, llenamos de culpa a la gente. Dicen que al defender la vida desde la concepción, somos unos abusadores en algún sentido. Dicen que al advertir sobre ciertos pecados tenemos discursos de odio, etcétera, etcétera. La verdad es que hoy, tanto como en los tiempos de Pedro, la sociedad en general mira la forma de vivir de los cristianos y la enseñanza de los cristianos y nos dicen como que somos malhechores, nos critican y se burlan de nosotros. Sin embargo, nosotros, hermanos, debemos seguir viviendo como el Señor nos enseña, absteniéndonos de los deseos carnales y siendo ejemplares en todo. ¿Para qué? Dice Pedro, para que esos que hoy nos critican y que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué significa eso? Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro está seguro que Dios en algún momento va a visitar a esta gente. Es decir, de algún momento se va a aparecer delante de sus personas. Dios se puede aparecer delante de alguien, puede visitar a alguien con dos propósitos. Puede ser que los visite para salvación, ahora, en este tiempo, mientras todavía están vivos. Puede ser que se les muestre para perdonarles todos sus pecados, para redimirles. O puede ser que el Señor los visite
para sacarlos ya, para quitarles la vida y presentarlos delante del juicio. Cualquiera de las dos son visitas de Dios. Cualquiera de las dos son visitas. Bueno, más allá del momento en que eso suceda y para qué visite Dios, a nosotros nos corresponde seguir viviendo dignamente, seguir absteniéndonos del pecado, para que en ese momento de la visita, los que murmuraban glorifiquen a Dios a causa de nuestras buenas obras. ¿Qué significa? En ese momento de la visita, hermanos, en que Dios de algún modo se les va a presentar, para salvación o para juicio, esta gente va a poder ver a Dios glorioso de alguna forma y se va a dar cuenta que nuestra conducta se correspondía al carácter de Dios. Esta gente, ya sea antes o después de la muerte, se va a dar cuenta, va a decir, por eso Tito, por eso el Jona, por eso el José Luis se negaban a mentir, porque Dios, Dios es veraz. Fíjate cómo había cambiado Dios al Jona, o a este o al otro creyente que yo conocí. Por eso la Paula, la Nadia, la Silvia vivían como vivían, se abstenían de estos pecados, pero ponían la cara y contaban de Cristo. Por eso, porque, Dios es precioso, digno de alabarlo. ¿Cómo había cambiado Dios a estas chicas? Creo que eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Nosotros tenemos que seguir viviendo dignamente, honrando al Señor, porque va a llegar un día en que Dios va a visitar de algún modo a los murmuradores y en ese momento Dios quiere glorificarse a raíz de nuestras buenas obras. Dios va a cerrarles la boca a los murmuradores mostrándoles nuestra vida. Así es como vos tendrías que haber vivido, le van a decir de alguna forma. Partiendo desde la fe y siguiendo con su modo de vivir. Así que, hermanos queridos, esta es nuestra conducta y el propósito de nuestra conducta. Tenemos que abstenernos de los malos deseos, ser ejemplares en todo, para que el día en que Dios visite a los que hoy murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen ellos mismos a Dios a causa de nuestras buenas obras. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vivo yo? ¿Cómo debo vivir? ¿Y cómo debo vivir? Hay más o menos acá en este pasaje estuvieron entretejidas las tres respuestas a estas preguntas. Hemos visto que somos linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de su posesión, para proclamar las excelencias de Dios. Y hemos visto que tenemos que vivir honrando al Señor para que Él se glorifique en el día de la visitación. Ya podés irte con un esbozo y un bosquejo de las respuestas a estas tres preguntas. Mis queridos hermanos, esto nos fortalece en la fe. Somos gente a las que Dios ama. Somos un pueblo, una comunidad amados por el Señor y tenemos propósitos santos, propósitos sagrados. Que el Señor nos bendiga, nos establezca en la fe, nos afirme, nos haga más fieles para la gloria de su nombre.